Ahora soy yo la nueva esposa de tu marido, dijo su amante mientras destrozaba mi cabello en el salón. Pero ella no imaginaba que la venganza llegaría el día en que el juez golpeara el mazo. Durante muchos años, el salón de Lourdes fue uno de los pocos lugares donde yo podía respirar. No se trataba solo del cabello. Era un refugio. Un pequeño salón en una calle escondida de Oviedo, lejos del bullicio turístico, donde la vida parecía fluir al ritmo correcto. Lourdes cuidaba de mi corte, de mi color, de las puntas. Pero también, sin que lo dijéramos en voz alta, cuidaba de mí. Lourdes era práctica, certera, pero con ese modo acogedor. Nunca fuimos de intercambiar promesas de amistad ni de caminar del brazo por la ciudad. Nuestra amistad era silenciosa, pero fuerte. Ella sabía lo que me gustaba antes de que yo lo dijera. Cuando me sentaba en esa silla, no necesitaba pedir. Ella simplemente lo hacía. Y lo hacía bien. Con el tiempo, nuestras conversaciones fueron más allá del corta, solo un poco más corto. Hablaba de mi casa, de mi trabajo, de las peleas tontas con mi marido, de los momentos de aburrimiento, de las decepciones, de las esperanzas. Lourdes escuchaba mientras peinaba. Comentaba con pocas palabras, pero cada una era certera. Era como si me leyera por dentro. Y confiaba en ella más que en mucha gente de mi propia familia. Por eso, cuando empezó a alejarse, dolió. Al principio pensé que era idea mía. Llamé un sábado por la tarde, como siempre, y dijo que estaba llena. La semana siguiente intenté de nuevo, y alegó dolor en el brazo. La tercera vez ni siquiera contestó. Luego mandó un mensaje seco, diciendo que tenía la agenda complicada en los próximos días. En los próximos días. Que, al final, se convirtieron en semanas. Cuando logré hablar con ella de nuevo, propuse cualquier horario, incluso fuera del expediente. Respondió solo con un "esta semana no puedo". La frialdad de la respuesta me impactó más que el no en sí. Intenté fingir que no era nada. Que era solo estrés. Problemas de ella. Después de todo, también tenía su vida personal. Pero la verdad es que esa sensación de haber sido empujada fuera de un lugar seguro no se me iba. Empecé a pensar si había dicho algo, si sin querer revelé algo que le pareció demasiado. Pero revisé todo mentalmente y no encontré nada. Mientras tanto, mi cabello crecía y mi paciencia disminuía. No por el cabello en sí, sino por no entender lo que había pasado. Por perder ese espacio que me hacía bien. Lourdes no era solo una peluquera. Era una constante. Una referencia. Y ahora parecía evitarme como si yo fuera el problema. Fui a su casa. Nunca lo había hecho, pero fui. Llevé una bolsa con un pastel de limón que le gustaba. Toqué el timbre. Ella atendió mirando por el vidrio, dijo que no se sentía bien y que prefería estar sola. Ni siquiera abrió el portón. La bolsa quedó en la acera, junto con mi dignidad. Volví a casa y, por primera vez, me corté el cabello sola. Quedó torcido. Ridículo, incluso. Me miré al espejo y me reí. Hice lo que toda mujer práctica hace cuando algo no va bien, busqué otra profesional. Hice una lista con recomendaciones, visité salones elegantes, otros más sencillos, incluso intenté con una que atendía a domicilio. Nada funcionaba. Ninguna entendía lo que yo quería. 1 centímetro de más, un tono distinto, un alisado mal hecho. Salía frustrada cada vez. Nadie tocaba mi cabello como Lourdes. Nadie sabía dónde cortar, dónde parar, dónde no tocar. Parecía una tontería, pero cuando alguien cuida de ti durante años en silencio, llega a conocer tus bordes. Y los míos estaban todos desordenados. Después del 5º intento frustrado, me senté en el coche y decidí, voy a intentarlo otra vez con Lourdes. Aunque sea solo para entender. Aunque me diga en la cara que no quiere atenderme más. Necesitaba una respuesta. Y, más que eso, quería enfrentar esa extrañeza de frente. Esa semana, le mandé un mensaje. Sin rodeos, necesito cortarme el cabello. Necesito que seas tú. Esperé. Tardó 2 días en responder. Y la respuesta fue breve,
como si hubiera salido de alguien obligado, martes. A las 17 horas. Leí el mensaje varias veces. No tenía emoji, ni signo de exclamación. Pero acepté. Era lo que quería. Y, aunque con el estómago revuelto y la sensación de estar yendo a un lugar donde ya no era bienvenida, fui. El martes llegué al salón 15 minutos antes. El lugar parecía el mismo, pero al mismo tiempo, no lo era. El olor a tinte mezclado con café seguía allí, pero el ambiente había perdido su calor. La música de fondo estaba muy baja, las cortinas más cerradas, y Lourdes, cuando me vio, no dijo nada. Ni un hola. Solo señaló la silla con la cabeza. Sin sonrisa. Sin nostalgia fingida. Me senté en silencio. ¿Solo cortar las puntas? Preguntó sin mirarme. Su voz no tenía vida. La misma mujer que escuchaba mis dramas conyugales mientras tocaba mis cabellos ahora hablaba como si me atendiera por primera vez. Sí, solo limpiar un poco las puntas, respondí. Cuando Lourdes comenzó a tocar mi cabello, noté de inmediato que algo estaba mal. Sus manos ya no eran las mismas. Antes firmes, cuidadosas, ahora parecían nerviosas. Impacientes. Tiraba de los mechones con fuerza innecesaria, cortaba sin medir, sin mirar 2 veces. Respiré hondo, intentando convencerme de que era cosa mía. Tal vez solo estaba apurada o cansada. Pero la verdad es que había algo en su manera, algo que nunca había visto. Era como si estuviera enojada conmigo. Conmigo. ¿Tienes prisa hoy? Pregunté, intentando suavizar el ambiente. No respondió. Solo siguió cortando. Si quieres reprogramar, lo entiendo. Pareces un poco, no sé, agotada. Paró por un segundo, como si decidiera si valía la pena gastar saliva conmigo. Luego soltó, sin emoción, estoy bien. La sequedad me desarmó. No era solo frialdad. Era desinterés. Irritación, tal vez. Seguí sentada, inmóvil, sintiendo cada tirón como si quisiera arrancarme el cabello y no solo cortarlo. Este corte, lo estás haciendo como siempre, ¿no? Claro. Confía en mí, respondió, mirándome por el espejo por primera vez. Su tono tenía algo oculto. Una provocación contenida. Siempre confié. Pero hoy, no sé, estás diferente. Ella esbozó una media sonrisa. Corta, amarga. Qué curioso, ¿recién ahora te das cuenta? Guardé silencio, digiriendo esa frase. No era una respuesta casual. Tenía veneno. Decidí insistir, dilo de una vez. ¿Pasó algo? ¿Hice algo? Sí hice, prefiero saberlo que quedarme aquí sintiéndome mal como si hubiera pisado algo sin darme cuenta. Lourdes dejó las tijeras un instante. Tomó el peine, giró un mechón de mi cabello entre los dedos y dijo con la mayor naturalidad, no pasó nada, Maite. Solo llegó el momento de que veas quién soy de verdad. ¿Cómo así? Ella entonces bajó el rostro a la altura de mi oreja y dijo en un tono bajo, pero claro, ahora soy yo quien está con tu marido. Las palabras entraron directo. No hubo pausa dramática, no hubo espacio para la duda. Fue dicho como una verdad consolidada, como quien dice la cena está lista. Me giré lentamente en la silla, sin entender si aquello era real o si había escuchado mal. ¿Qué? Ella sonrió, esta vez sin disimulo. Una sonrisa amplia, cínica, casi satisfecha. Eso mismo que escuchaste. Estás bromeando. ¿Esto es una broma? ¿Tú crees que yo bromeo con algo así? Me miró como quien observa a alguien demasiado ingenuo para entender lo obvio. Me cansé de vivir al margen. Me cansé de ser la oyente de tus dramas, de tu vidita perfecta, mientras yo me quedaba con las obras. Dios mío, murmuré, intentando mantener la calma. Pero mi corazón se aceleró. La sala, antes solo incómoda, ahora parecía cerrarse sobre mí. Las otras clientas del salón notaron que algo extraño pasaba. Un silencio incómodo se apoderó del ambiente. ¿Esto es una venganza por qué, Lourdes? Yo nunca te traté mal.
Claro que no, respondió, riendo. Me tratabas como si me estuvieras haciendo un favor. La señora amable con la empleada esforzada. Siempre tan generosa, tan educada. Pero en el fondo, yo era solo la pobrecita del salón de barrio, ¿no? No conseguía responder. Ella volvió a tomar las tijeras y cortó un mechón con más fuerza de la necesaria. Siempre lo tuviste todo, Maite. Un marido dedicado, una casa de revista, una familia que te protege. ¿Y yo? Fui volviéndome invisible. Hasta que un día él me vio. Se me trabó la garganta. La miraba y ya no veía a la mujer que durante años me escuchó, me acogió, me cuidó. Frente a mí estaba alguien que claramente me había odiado durante mucho tiempo, en silencio. Él no te ama, solté, como si eso pudiera ser una defensa. Pero mi voz salió débil. No necesito que me ame. Me eligió. Y eso ya me basta. Ese fue el momento en que todo se derrumbó. La confianza, la amistad, el respeto. Todo se desmoronó allí, con el sonido frío de unas tijeras que no cortaban solo cabello. Las dos mujeres al fondo del salón ahora estaban completamente volteadas hacia nosotras. Una de ellas fingía arreglar su bolso, pero ni siquiera disimulaba la mirada fija. Lourdes volvió a tocar mi cabello como si nada hubiera pasado. Cortaba rápido, sin mirar, sin medir. Y cada vez que las tijeras se cerraban, más mechones caían al suelo. Mechones grandes. Enteros. Y yo, aún sin moverme, solo observaba todo a través del espejo. Fue entonces cuando me miré y vi el desastre. El corte estaba grotesco. Torcido, desequilibrado. Un lado más corto que el otro, capas lanzadas al azar, un descuido agresivo. Aquello no era solo un error técnico. Era intencional. ¿Me estás dejando calva? Pregunté sin alterar la voz. Lourdes sonrió sin esconder nada. No, querida. Solo te estoy mostrando quién manda ahora. ¿Qué quieres con esto? ¿Lastimarme? Ella dejó las tijeras un momento y se posicionó justo detrás de mí, con las manos en mis hombros. Ya te lastimé, Maite. Esto es solo la cereza del pastel. Su frase resonó en el salón. Las clientas estaban en silencio. La asistente que barría los cabellos miraba con una mezcla de susto y miedo. Nadie hablaba. Nadie intervenía. Lourdes se inclinó de nuevo, como si estuviera compartiendo un chisme. ¿Quieres saber toda la verdad? Siempre te envidié. Siempre. Desde el día que entraste aquí tan educada, perfumada, con esos tacones carísimos y esa seguridad de quien nunca tuvo que pelear por nada. Me mirabas con esa simpatía artificial de quien se siente superior, pero intenta disimularlo. Yo nunca te traté como inferior. Eras mi amiga, repliqué, aún sin gritar, pero con la voz quebrada. Ella se enderezó y tomó el peine con mano firme, tirando de un mechón como si fuera una cuerda. Tú pensabas que eras mi amiga. Pero yo nunca fui tuya. Nunca fui de nadie. Yo estaba allí, callada, escuchándote contar sobre tu matrimonio, los viajes, los regalos. Y lo único que hacía era sonreír, fingir interés, mientras por dentro me preguntaba, ¿por qué ella lo tiene todo y yo nada? Tomó las tijeras de nuevo y cortó parte del flequillo tan corto que parecía una burla. Entonces, un día, él vino a mí. Tu maridito. Carente, frustrado, vulnerable. Y yo no lo rechacé. No lo pensé 2 veces. ¿Y sabes por qué? No. Dímelo, dije, con la garganta cerrándose, pero firme. Porque quería verte perderlo todo. En ese momento, una de las clientas se levantó lentamente, como si temiera estar en un lugar peligroso. Pero no se fue. Solo fue hasta la recepción y fingió usar el celular. Lourdes volvió a mirar mi reflejo. Su rostro tenía un brillo extraño, un placer enfermizo. El suyo era el rostro de la victoria, pero una victoria pequeña, sucia. Perdiste al marido. Estás perdiendo el cabello. Y ahora estás perdiendo la compostura. Eso era lo que yo quería. El salón entero estaba paralizado. Los ruidos comunes,
como el secador al fondo o la música ambiental, parecían lejanos. Todo giraba en torno a esa escena. Yo, sentada, siendo humillada en pedazos. Ella, de pie, saboreando cada segundo. Me levanté. Despacio. La miré directamente a los ojos por el espejo y, por primera vez en el día, mi voz salió clara. Firme. Te vas a arrepentir de cada segundo de esto. Ella no respondió de inmediato. Luego soltó una carcajada alta, burlona, tan fuera de lugar que pareció forzada. Miró alrededor, como si agradeciera a la audiencia. ¿Ah, sí? ¿Ahora me vas a amenazar, después de todo? No. Solo te estoy avisando. Volví a casa en silencio. El trayecto no duró ni 20 minutos, pero dentro de mí sentía que atravesaba una vida entera. Entré sin golpear la puerta, sin gritar, sin anunciar nada. Solo entré. Él estaba en el sofá, con el celular en la mano y el rostro de quien no sabía lo que venía. O fingía no saber. Me miró de reojo, luego desvió la mirada. Como si pudiera esconderse en un gesto tan pequeño. Sé todo. Fueron las únicas palabras que dije. Y fueron suficientes. Él no respondió. No intentó explicarse. Ni fingió sorpresa. Solo me miró unos segundos y bajó los ojos. Su silencio fue la confesión más clara que podía haber recibido. Sal de mi casa. Mi voz salió baja. Y esta vez, él entendió que no había negociación. Maite, no. Levántate. Ahora. Sal. Intentó dar un paso hacia mí, quizás para tocarme el brazo o inventar alguna excusa. Pero di un paso atrás, con firmeza. Tú elegiste. Ahora hazte cargo de tu elección. Se quedó quieto, mirando al suelo unos segundos, como si buscara allí una salida. Pero no había ninguna. Él lo sabía. Yo lo sabía. Y, en ese momento, su vergüenza fue la única justicia que necesitaba. Sin más palabras, agarró las llaves, caminó hasta la puerta y se fue. No llevó nada. Ni la billetera. Solo se fue. Y yo me quedé allí, en la sala, sola, mirando la puerta cerrada. Durante algunos minutos, el silencio pesó. Pero no dolió. Aún. Fui al baño. Encendí la luz, me acerqué al espejo. Y entonces enfrenté lo que quedaba de mi cabello. Era peor de lo que recordaba. Un lado más corto, el otro completamente desalineado. Capas cortadas al azar, como si hubieran sido hechas por una niña furiosa. Pero lo que más me molestaba no era la estética. Era el significado. La mujer en el espejo ya no era yo. Era alguien marcada, expuesta, herida. La imagen de alguien que fue traicionada por dos frentes y aún así tuvo que sonreír mientras el mundo observaba. Toqué los mechones con la punta de los dedos. Estaban duros, resecos, quebradizos. Ella había aplicado algún químico. Algo fuerte. Algo hecho para causar un daño que durara más que un corte. Podría intentar salvarlo. Ir detrás de un tratamiento, buscar a alguien para recuperar lo que se pudiera. Pero yo no quería salvar nada. Quería empezar de nuevo. Abrí el armario y tomé la máquina de cortar cabello de mi padre. Estaba guardada allí desde que él dejó de usarla, hace años. La encendí sin dudar. Y con un gesto seco, acerqué la cuchilla al costado de mi cabeza. El zumbido llenó el baño. Los mechones empezaron a caer. No lloré al principio. Solo pasaba la máquina. Una franja a la vez. Sin mirarme. Pero cuando llegué a la parte superior de la cabeza, me detuve. Respiré. Y enfrenté mi reflejo por primera vez desde que empecé. Los ojos rojos, la piel pálida, el rostro al descubierto, sin marco alguno. Era yo. Solo yo. Al natural. Continué. Me rapé toda. Cuando apagué la máquina, el silencio volvió. Pero esta vez, era mío. Mi silencio. Mi decisión. Mi elección. Allí, frente al espejo, aún temblando, aún con rabia, aún herida,
entendí que había comenzado una nueva etapa. No porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. Y esta vez, la transformación venía de adentro hacia afuera. Y no sería temporal. A la mañana siguiente, me desperté temprano. No porque quisiera, sino porque el cuerpo ya no me permitía quedarme quieta. Todavía dolía, claro. Pero ahora el dolor tenía nombre, dirección. Y yo tenía todo lo necesario para devolvérselo. Me vestí con calma. Una blusa negra, jeans oscuros. Ropa simple, pero firme. ¿El cabello? Ni un solo mechón. Y aún así, por primera vez en mucho tiempo, sentí que quien me mirara ahora vería quién soy realmente. Y no una versión moldeada por las apariencias. Fui directo a casa de mi padre. Me recibió en la sala. Bastó que me viera para entender que algo andaba mal. Su mirada recorrió mi cabeza rapada, bajó a mi rostro y se detuvo en mi forma de hablar. No necesité dar un discurso. Necesito contarte algo. Y voy a necesitar tu ayuda. Él no interrumpió. Solo asintió. Me senté en el sofá de cuero, crucé las piernas y hablé. Sin adornos. Le conté sobre Lourdes. Sobre la traición. Sobre lo que hizo con mi cabello. Pero no era solo eso. Le conté sobre el desprecio, la provocación, la burla. La forma en que lo expuso todo. Y principalmente, cómo intentó borrarme. Mi padre, Francisco Montalbán, era un hombre tranquilo, pero nada pasaba desapercibido bajo su autoridad. Poco a poco, su semblante fue cambiando. Esa serenidad fría que conocía también fue dando paso a la determinación. No se exaltó. Ni gritó. Solo tomó el teléfono. Voy a llamar a Álvaro. Y a Inés. Vas a tener a los mejores del lado correcto de la mesa. Álvaro era uno de los abogados más temidos de Oviedo. Inés, una perito forense con contactos en todos los tribunales de la región. Ambos habían trabajado con nuestra familia en situaciones serias. Y esta, para él, era una de ellas. Esto se va a convertir en un proceso, dijo mientras marcaba. Y tú no vas a mover un dedo sola. Entregué todo, nombres de testigos, la dirección del salón, la fecha y hora de lo ocurrido. Ni siquiera tuve que pedir las imágenes. El salón de Lourdes tenía cámaras en cada esquina, y el sistema de seguridad era antiguo, pero funcional. Todo lo que pasó quedó registrado. Cada palabra. Cada corte. Cada humillación. Vamos a abordarlo por la vía jurídica, sí, dijo. Pero también por la social. Ella quiso destruirte en público. Va a sentir el peso de eso. Los testigos empezaron a ser contactados esa misma tarde. La empleada del salón, una pasante llamada Clara, aceptó contar todo. Las dos clientas también. Y al menos una de ellas ya había hecho un relato informal en una publicación en redes sociales que empezaba a circular. La historia estaba tomando forma. Y ya no era solo mía. 2 días después, los abogados ya tenían el dossier preparado. Relatos, videos, fotos, peritajes. Incluso un examen dermatológico mostrando los daños causados por los productos que usó en mi cuero cabelludo fue anexado. La demanda fue presentada oficialmente ante el tribunal como proceso por daños morales, exposición pública y lesión estética intencional. Firmé los papeles con calma. Sin rabia en el rostro. La emoción que me dominaba ahora era otra, convicción. Lourdes pensó que podía exponerme porque me veía como una mujer común. Pero se olvidó de quién era yo. Y de quién estaba conmigo. No tenía idea del tamaño del error que había cometido. El tribunal no parecía una sala de audiencias. Parecía una arena. Cuando Lourdes entró, desfilaba como si fuera a un evento de barrio. Vestido estampado, maquillaje cargado y ese aire de superioridad que cultivaba tan bien. Llegó riendo, susurrando con la acompañante, como si estuviera allí por error. ¿Te imaginas? ¿Todo esto por un corte de cabello? Susurró, burlándose antes incluso de sentarse. A mi lado, Álvaro organizaba los papeles.
E Inés preparaba el material de las pruebas sin quitarle los ojos de encima. Mi padre estaba una fila detrás, observando todo en silencio, brazos cruzados, mirada firme. Yo, sentada, centrada, lista. Y rapada. Literalmente y emocionalmente. El juez entró, y el ambiente cambió. Lourdes mantenía una sonrisita en el rostro, pero con menos fuerza. El juez comenzó directo, sin rodeos: vamos a escuchar a las partes, presentar los registros y recoger los testimonios. Esto no es para un show. Es para resolver. Primero, los videos de las cámaras. El abogado encendió el proyector, y allí estaba todo. De principio a fin. La entrada al salón, el ambiente tenso, el corte mal hecho, mi pedido de explicación, y ella soltando esa frase asquerosa con gusto: ahora soy yo la que está con tu marido. La pantalla mostraba mi reacción, las clientas mirando, las risas de ella. No había forma de negarlo. Lourdes comenzó a moverse incómoda en la silla. Su burla ya no pesaba tanto. Luego vinieron los testimonios. Clara, la pasante, fue la primera. Trabajo allí desde hace 8 meses. Nunca la vi así. Eso lo hizo con rabia. Quería hacer daño. Y no hablo solo del cabello. La segunda testigo fue una clienta del día. Firme, directa, vi todo. Fue humillante. La señora Maite intentó mantener la calma, pero ella, la acusada, se aprovechó. Transformó el salón en una especie de escenario. Fue cruel, deliberado. Lourdes bufaba, miraba al abogado intentando señalar algo. Pero él sabía que no había forma de salvarla. Inés entregó los peritajes. Exámenes, peritaje de los productos utilizados, composición química fuera de los estándares. Quemadura leve en el cuero cabelludo, incompatible con cualquier procedimiento que hubiera sido autorizado por mí. La jueza hojeó los documentos con calma. Luego levantó la vista y miró directamente a Lourdes. ¿La señora confirma que utilizó estos productos sin realizar una prueba previa? Silencio. ¿La señora confirma que le dijo a la clienta, en voz alta, que estaba con el marido de ella durante el servicio? Ella encogió los hombros, murmuró algo que nadie entendió. La jueza no insistió. Ya tenía suficiente. Álvaro, mi abogado, pidió la palabra. Señoría, no estamos hablando solo de un error estético. Fue un ataque público, intencional. La acusada actuó con premeditación y con la clara intención de humillar, de degradar la imagen de la demandante, física y moralmente. Todo esto ante testigos. Ante cámaras. No fue un desliz. Fue un acto planeado. La jueza tomó unas notas breves. Miró hacia su mesa. Respiró. Y luego anunció: considerando los daños presentados, los testimonios recogidos y las pruebas visuales que comprueban una conducta abusiva con intención de humillar, declaro procedente la demanda de la parte actora. La sala se tensó. Lourdes ni siquiera respiraba. La acusada deberá pagar la suma de 30.000 euros por daños morales y humillación pública. Fue entonces cuando su rostro se vino abajo. Pero en ese instante, todavía intentó mantener la compostura. La máscara estaba agrietada. Pero no completamente caída. ¿Aún? Y eso era exactamente lo que yo quería ver, el momento en que ella entendió que había cruzado la línea, y que ahora tendría que pagar por ello. ¿30.000? Preguntó en voz baja, como si preguntara el precio de una blusa cara. La jueza no respondió. Simplemente pasó al siguiente punto del orden del día. Y fue entonces cuando su postura se derrumbó por completo. El cuerpo se desplomó en la silla como si algo la hubiera tirado desde dentro. El rímel ya empezaba a correrse en las esquinas de los ojos, pero intentó disimular. Trató de mantener algo de dignidad. Duró menos de 1 minuto. Se levantó a trompicones y pidió hablar. Le fue concedido. Señoría, por favor, no tengo ese dinero. No puedo pagar eso. Esto va a destruirme, el salón es todo lo que tengo. Ya no estaba fingiendo. La voz le salió temblorosa. Tartamudeó.
Las manos buscaban el respaldo de la silla, como si el suelo se le estuviera yendo. Me equivoqué, ¿de acuerdo? Me equivoqué. Pero esto va a acabar con mi vida. Lo suplico. La jueza levantó la mano y fue clara, la señora tuvo oportunidad de defenderse. Y no ha demostrado ningún arrepentimiento hasta ahora. Ahora es tarde. Lourdes comenzó a llorar de verdad. Sin sonido, sin grito. Lloraba como quien se da cuenta de que lo ha perdido todo y ya no tiene a quien culpar. Su salón ya tenía la reputación manchada desde el escándalo. Pero con la condena, la quiebra era solo cuestión de tiempo. ¿Y el marido que me había quitado? Bueno, él estaba allí a su lado. De pie en la esquina de la sala, callado, con el rostro hundido entre las manos. No dijo nada en todo el tiempo. Ni siquiera me miró. Después de la audiencia, salí directamente. No miré hacia atrás. Un mes después, el salón fue vendido. Valor bajo, venta forzada. El dinero fue transferido directamente a mi cuenta, según lo dictaminado por el tribunal. No tuve que mover un dedo. La justicia lo hizo por mí. ¿Y Lourdes? Desapareció. Algunos dijeron que se mudó a otra ciudad. Otros, que intentaba trabajar desde casa, escondida, tratando de sobrevivir en el anonimato. Pero en Oviedo, su nombre se volvió sinónimo de vergüenza. ¿Y el de él? Bueno, el de él ya nadie lo mencionaba. Ni hacía falta. Yo, en cambio, seguí adelante. No como una mujer herida, sino como alguien que fue destruida a propósito, y reconstruyó cada parte con intención. Cuando el cabello creció un poco, fui a un salón nuevo. Uno pequeño, en la zona antigua de la ciudad. Un lugar simple, sin espejos enormes ni lujos. La peluquera me miró, sonrió y preguntó, ¿quieres un corte moderno? Respondí sin pensar, quiero el corte de la Victoria. Y eso fue lo que me entregó. Esta vez, no para esconder nada, sino para marcar el renacimiento. A mi manera. La envidia es silenciosa, hasta que encuentra una forma de atacar. Pero en esta historia, quien intentó humillar, terminó expuesta. Si tú ya viviste algo parecido, cuéntalo aquí en los comentarios. Y si te gustó este giro, suscríbete al canal para no perder las próximas historias.